Vamos a ver el tema de macros, que en terminología de programación y sobre todo en C++ se corresponde con la palabra reservada define. Esta se incluye dentro de la zona que nosotros llamamos de directivas de precompilación. Todos los que comienzan con el signito numeral son directivas de precompilación, que quiere decir que antes de que se haga el módulo definitivo o el bloque definitivo, estas ocurren, por ejemplo, en las bibliotecas que se incluyen, van a incluirse, en el caso de lo que nosotros usamos en el IOStream, el sin y el code, y en este caso en los define lo que va a hacer es reemplazar a lo largo de todo el código fuente en donde se encuentren los llamados a estas define. Vamos a ver básicamente qué es lo que es una macro o un define. Se compone de tres partes. Esas tres partes se definen con uno o más espacios. No va punto y coma, no va guión, solamente espacio. Con un solo espacio es suficiente, pero yo puedo poner más espacios, no hay problema. Comienza la primera parte con la palabra reservada define, precedida por el signo numeral. Después vendría el nombre de esa define, que puede ser cualquiera y puede estar compuesto de más de un carácter. Puede incluir también argumentos, que es lo que vamos a ver próximamente. Normalmente en la jerga de programación a los define se los hace en mayúsculas. No es obligatorio ni necesario, es solamente una cuestión de convención, porque cuando uno encuentra algo que está en mayúscula a lo largo del código, asume que puede tratarse de un define. Para este ejemplo, yo lo que estoy haciendo es definiendo a la variable n, no es variable, es constante, n con el valor 3. Esto parecería que no tiene sentido, mucho sentido, porque lo podría hacer también a través de una const, pero la ventaja de esto es que cuando yo estoy dentro del programa, por ejemplo, yo defino un for donde le digo que comience en 0 y que concluya en n. Esto lo que va a hacer es que se reemplace este valor n por el valor que está acá. Yo puedo usarlo esto a lo largo de todo el programa y sirve sobre todo, eso lo vamos a ver cuando veamos matrices, sirve para definir tanto el tamaño de la matriz como para no equivocarme en los distintos bucles de asignación, de evaluación, etcétera. ¿Por qué? Porque va a estar en función de una sola constante. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a poder ver que me va a mostrar desde el 0 hasta el 2, o sea, las tres variables que estuvimos viendo. Ahí lo tengo, del 0 hasta el 2, ¿tá? Con lo cual no tendría ningún problema. Si yo ahora cambio este 3 por un 5 y lo vuelvo a ejecutar, no tengo que revisar nada, lo tengo perfectamente funcionando. Entonces esto hace que yo no tenga que estar corrigiendo el programa a lo largo de, o sea, yo voy a probar con matrices, por ejemplo, y tengo que trabajar con matrices de 10 por 10, que significa ya sea, por ejemplo, el ingreso de 100 variables. Yo quiero probar el código que va a administrar esa matriz. Entonces, ¿qué ocurre? Tendría que estar, por cada vez que lo pruebo, introduciendo 100 valores. No voy a trabajar de esa manera. Por ejemplo, voy a trabajar en una matriz de 2x2, que son 4 valores, y cuando veo que ya todo el código está funcionando de forma correcta, cambio el 2 por un 10 y ya sé que va a funcionar de igual manera en forma correcta.
Entonces, esta es la primera aproximación. La segunda, que podemos usar un define, es para definir una función corta, llamémosle así, de una sola línea. Por ejemplo, hemos visto en críptica algunas instrucciones de asignación. Entonces yo voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente: voy a definir un define que sea como nombre max, y él va a recibir dos argumentos, le voy a llamar A y B. ¿Qué va a hacer? Él está recibiendo dos valores que son enteros, a menos que yo indique lo contrario, y lo que voy a hacer es preguntar, por ejemplo, si A es mayor que B, entonces que devuelva A, si no, que devuelva B. No va punto y coma, nada. Entonces vamos a cambiar un poquito esto, vamos a poner como comentario y vamos a poner un J, por ejemplo. Entonces le pedimos al usuario que nos ingrese y ahora lo que vamos a hacer es mostrar el mayor de los dos con la mención a el define que tenemos arriba. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner como texto el mayor es y acá incluimos, cuando yo voy poniendo con el IntelliSense, voy a ver aproximando, ya me dice que es un define, y lo muestra el define, ¿no? Entonces abro el paréntesis y pongo I y J. Quiero hacer una aclaración que es de carácter importante. No tiene que ser el nombre de la variable el mismo que está definido en el define. Esta I se va a corresponder con la A y esta J se va a corresponder con la B, o dicho de otra manera, el primero se corresponde con el primero y el segundo se corresponde con el segundo. Entonces, cuando llamo a Max, lo que estoy haciendo es diciéndole que busque, compare A con B. Si A resulta mayor que B, él devuelve A, y si no, devuelve B, y es lo que vamos a ver ahora por la pantalla. Entonces, si yo le pongo 5 y 8, el mayor es 8, como pueden ver acá. Entonces, pasándolo, supongamos 15 y menos 2, entonces el mayor es 15. De la misma manera podríamos hacer un define que sea menor, invirtiendo, por ejemplo, esta comparación. Entonces, supongamos el min, estaríamos devolviendo cuál es el menor. Esto sería básicamente lo que puedo realizar con una macro o un define. Por supuesto, esto es simple y sencillo, la idea es que sea pedagógico y pueda comprenderse cómo funciona un define. Esto puede hacerse tan complejo, que lo vamos a ver en algún ejercicio, tan complejo que si lo desarrollara de una sola vez sería casi incomprensible. Lo vamos a ir desarrollando de forma paulatina para que se lo pueda comprender.